Bienvenidos. Este es el 12º seminario del ciclo de seminarios 2020 del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales. Este ciclo de seminarios se da este año en el marco del 50 aniversario del ex Centro Nacional Patagónico, ahora CCT CONICET-CENPA. Nuestro participante de hoy es el doctor José Prioto, que es investigador principal del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el grupo de investigaciones en ecología poblacional y comportamental, GIEPCO, del Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente, del CONICET y la Universidad de Río Cuarto. Bueno, José realizó en esa institución su doctorado y su licenciatura, y su tema principal de investigación es la ecología de micromamíferos en ambiente del centro de Argentina. Entre otras actividades que hace José, es editor de Mastozoología Neotropical, la revista de Lazareno. Adelante, José, con esta breve introducción ya estamos. Bueno, gracias Luciano por la invitación. Es un gusto poder compartir algunas de las cosas que hacemos en el GIEPCO. Sé que en otro de los seminarios que no pude participar por otro compromiso estuvo Cecilia, que también pertenece al mismo grupo, con otro aspecto de los pequeños mamíferos muy interesante, como la relación que tienen con problemas de salud pública. De todos modos, hoy vamos a ver algún aspecto no solo de los pequeños mamíferos, sino de y que se une a la problemática ambiental en general y a la pérdida de biodiversidad. Y bueno, y como sabemos, uno de los servicios que nos presta la biodiversidad es justamente evitar muchas veces que proliferen especies cuando los ensambles, digamos, son saludables, que proliferen especies que se pueden convertir en algún momento en problemáticas para la salud. Y bueno, vamos a ver algunas de esas especies y la idea es ver qué componentes de los agroecosistemas son importantes para poder realizar prácticas de manejo que permiten conservar la biodiversidad. En realidad, lo que voy a tratar de transmitirle es un poco lo que venimos haciendo, parte de lo que venimos haciendo en los últimos años. En relación, son 3 tesis doctorales resumidas acá, las cuales una está en desarrollo, y que tiene que ver con lo que dice un poquito de conservación en paisajes homogéneos. Bueno, y tomamos las aves y los pequeños mamíferos como ejemplo. Sin duda que, como todos sabemos, la agricultura es uno de los principales usos de la tierra que realiza el hombre, y bueno, más o menos el 20% de la superficie terrestre libre de hielo constituyen hoy en día agroecosistemas. Por lo tanto, pensar, digamos, la contribución que ellos pueden hacer a la conservación de la biodiversidad, sin duda es muy importante. Y un poco hay una corriente a nivel mundial ya desde hace años de ver los agroecosistemas trabajando para conservar la biodiversidad. Por ahí, en países como el nuestro suena bastante utópico, pero bueno, a lo mejor después lo podemos charlar y ver. Lo que nosotros hacemos básicamente es tratar de generar evidencia que nos permita entender cómo funcionan y cómo, con prácticas de manejo que no estén alejadas del objetivo productivo, tender a conservar la biodiversidad. En este caso, los ejemplos son de pequeños mamíferos y aves, como les dije. Por definición, los agroecosistemas, como sabemos, son más homogéneos o tienden a homogeneizar los sistemas naturales
pues, cuando se convierten en sistemas productivos. Y generalmente son sistemas que dependen de numerosos insumos externos, ¿no? La agricultura en sí, digamos, el proceso de agriculturización que ha tenido un importante impacto en la historia, digamos, de los pastizales pampeanos, tiene dos procesos importantes. Una es la expansión agrícola en sí, es decir, el avanzar sobre los sistemas naturales para crear nuevas tierras cultivables, o ya sea para algún otro tipo de producción. Y yo más de todo acá voy a hacer hincapié porque la región nuestra, el proceso histórico de expansión ocurrió hace mucho tiempo, si bien sigue ocurriendo y sigue avanzando, pero hoy en día lo que nos vamos a detener sobre todo es lo que es la intensificación agrícola, que es otro de los procesos que está muy de la mano con lo que ha pasado en los últimos 20 años en la región pampeana, de lo cual vamos a charlar un poquito en la próxima diapositiva. Pero básicamente, ¿qué es la intensificación agrícola? La intensificación agrícola incluye cambios desde paisajes que son agroecosistemas más heterogéneos, con diversos tipos de cobertura y uso de la tierra, a paisajes mucho más homogéneos. Y esa intensificación en la región pampeana se da principalmente por agrandamiento de los lotes de cultivos, ¿no es cierto? Cosecha continua, con poco descanso de la tierra, con cada vez más de insumos en agroquímicos, avance sobre los relictos de cobertura natural o seminatural, incremento de la mecanización y los tiempos de laboreo de los lotes. Y la idea es que los lotes estén siempre produciendo, y eso nos lleva a lo que nosotros llamamos la simplificación de los agroecosistemas en el espacio y en el tiempo. Este proceso de intensificación, que como recién les decía, ocurrió principalmente en estos últimos 25, 30 años en la región pampeana, tuvo que ver principalmente, y se ve, no sé si ven mi puntero, Luciano. Sí, se ve. Se ve, perfecto. Y tuvo que ver, digamos, la intensificación y expansión agrícola en Argentina estuvo directamente relacionada con la introducción de la soja transgénica. Y un poquito esta nueva tecnología que comenzó a implementarse por la década del 90, los que ya tenemos unos años, recordemos que, bueno, en ese momento, el que hoy es canciller, Felipe Solá, y que trajo un montón de implicancias y cambios ambientales a todo lo que es la región pampeana, tanto en lo que fue la expansión hacia lugares donde antes no se hacía agricultura, pero principalmente la conversión de una agricultura, de un agroecosistema mucho más diversificado en las formas de producción, a una producción prácticamente concentrada en unos pocos cultivos dominadas por la soja. Y un poco eso se ve en esta figura, donde se muestra la superficie sembrada de soja en millones de hectáreas, perdón, la superficie sembrada en general de distintos tipos de granos en millones de hectáreas, desde el 1990, ¿no es cierto?, en azul el 2007 y el 2018. Y vemos cómo la soja
sobre todo fue ganando terreno en la agricultura argentina. Y esto fue acompañado con todo un paquete tecnológico que está relacionado con la siembra directa, es decir, la no labranza de la tierra, y un montón de insumos de agroquímicos relacionados a la fertilización y el control de malezas y de insectos en general a través de agroquímicos. Y acá, sí, ya en esta tenemos el crecimiento del cultivo de soja desde la década del 90 hasta el año pasado, en producción en millones de toneladas. Bueno, nuestra área de estudio, principalmente lo que les voy a contar hoy, está en el centro-sur de Argentina y está comprendido dentro de una subregión de la Pampa, de la región pampeana, que es la Pampa interior. En este caso, lo primero que les voy a contar un poco en relación a el ensamble de pequeños mamíferos y los cambios en el paisaje y cómo eso los afecta según las distintas especies que componen el ensamble. El área de estudio se comprende, bueno, entre Río Cuarto, hacia el oeste, más hacia la zona serrana, que es todo un agroecosistema, pero que todavía mantiene ciertos relictos de parches de vegetación natural y algunos pastizales y bosques muy empobrecidos. Si ustedes recuerdan, bueno, toda esta zona era antiguamente el espinal, que hoy prácticamente se encuentra reducido a las márgenes de los cursos de agua. Todo lo otro es agroecosistema. Y acá en la figura de la derecha, simplemente para ponerlo un poco para lo que es nuestra área de estudio, y en el momento que se hizo este trabajo, lo que fueron las campañas 2015-2016, 2016-2017, y la proporción de cultivos de invierno y cultivos de verano. Los cultivos de invierno en toda esta zona son el trigo, la avena, la cebada, pero en proporción no es una zona donde se haga mucho cultivo de invierno, pero sí fíjense en los cultivos de verano, dominado, ¿no es cierto?, en las dos campañas, dominado por la soja y seguido por el maíz. Esta zona también, no en el área de estudio donde nosotros realizamos el estudio, pero bueno, Córdoba se caracteriza por ser una zona también muy importante en la producción de maíz, por eso es el tercer acá cultivo que aparece. Bueno, el ensamble de pequeños mamíferos de esta región está comprendido, los que nosotros, digamos, de los más pequeños que nosotros estudiamos son 9 especies, de las cuales 6 son roedores y 2 marsupiales, y entre las especies, como para contarle un poquito de cómo se compone el ensamble, tenemos a Cona sarae, que es el ratón característico del pastizal pampeano, y otro acodon, que es Acodon dolores. Cuando yo empecé a trabajar en ratones, prácticamente los agroecosistemas, la parte de los bordes de hábitat, toda la vegetación natural más asociada al agroecosistema estaba dominado por Acodon dolores y principalmente de estos dos acodon. Y en 25, 30 años, Acodon dolores fue desapareciendo en la región. Acodon dolores llega incluso hasta incluso incluye todo el desierto del monte, parte del desierto del monte, no todo el desierto del monte, la parte más del norte, y avanzó junto con el avance de este cambio que hubo en el uso de la tierra hacia
una agroculturización, es decir, un aumento en la cantidad de hectáreas de cultivo en detrimento de otros sistemas productivos, como la carne, por ejemplo, a Codon Azarae. Después está Calomis laucha, que es otra de la especie, Calomis musculinus, que ustedes a lo mejor lo han escuchado nombrar por estar asociado a la fiebre, al virus Junín y a la fiebre hemorrágica argentina. Calomis venustus, que es el ratón cordobés, y bueno, Rhizomis flavensen, asociado a, no acá, en nuestra área de estudio, pero sí hacia la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, litoral. Bueno, está Andrea Previtali, que trabaja mucho con esta especie, el Oligorizomys flavensen asociado a hantavirus, a uno de los genotipos de hantavirus, Oxymicterus rufus, y los dos marsupiales muy reducidos hoy en su abundancia en nuestra área de estudio, unos característicos del espinal, sobre todo Tilamis pallidior, y Monodelphi dimidiata, más del pastizal. Bueno, algunas de las preguntas o de que quisimos responder acá, nosotros básicamente en este estudio en el cual trabajamos con paisajes a distintas escalas espaciales, lo que medimos fue la intensificación agrícola a través de dos métricas. Una, digamos, la heterogeneidad del paisaje está compuesta principalmente por dos componentes. Por uno, que es la heterogeneidad composicional, que está relacionada a los distintos tipos de cobertura. Esto aumenta, la heterogeneidad composicional aumenta desde arriba hacia abajo, y la heterogeneidad configuracional, que está relacionada a cómo es el arreglo espacial de esas distintas coberturas. Entonces, estas son las dos métricas que nosotros medimos para estudiar la heterogeneidad del paisaje. Y la heterogeneidad composicional a través del índice de diversidad de hábitat de llano, que no es más ni menos que cuántos hábitats diferentes hay en cada una de nuestras unidades experimentales, que en este caso son paisajes, y el otro es la relación, digamos, la heterogeneidad configuracional a través de la relación perímetro-área. Y una de las cosas que hicimos fue estudiar el efecto del paisaje sobre la ocupación de pequeños mamíferos, que les presenté antes, a distintas escalas espaciales. ¿Por qué? Porque las distintas especies pueden responder al paisaje a distintas escalas. Entonces lo hicimos a 150 metros, que bueno, es lo que intenta acá mostrarle, ¿no es cierto?, a 200 metros, 300 metros, 500 metros, 400 y 600 metros. Y lo que tratamos de ver es que, digamos, nuestra hipótesis era que la probabilidad de ocurrencia de las especies de pequeños mamíferos, favorecidas por la intensificación agrícola, incrementa con el decrecimiento de la complejidad del paisaje. Mientras que la probabilidad de ocurrencia de las especies dependientes de hábitat natural y seminaturales decrece. Es decir, nosotros tenemos muchos antecedentes ya a escala local de cómo es la abundancia y la ocupación de esas especies. Ahora era empezar a ver, bueno, según cómo varía el paisaje, las distintas escalas espaciales, cómo son las respuestas de estas especies. O sea, que las más dependientes de los hábitats naturales se van a ver favorecidas por la complejidad del paisaje, mientras que las menos dependientes se van a ver desfavorecidas. Y que la riqueza de especies decrece junto con la complejidad del paisaje.
Nosotros, la aproximación que usamos para estudiar, para cumplir con esto, para poner a prueba estas hipótesis y lo que vamos a ver a lo largo de toda la exposición, es una aproximación a través de modelos de ocupación y análisis bayesianos. Bueno, ¿qué es lo que vimos? Disculpenme, un poquito de... En el gráfico de la derecha, lo que tenemos es la relación entre la heterogeneidad del paisaje en función, medida como el índice de hábitat de Shannon, en relación a la ocupación de las especies. Entonces, hacia la derecha son las especies que se ven favorecidas por la heterogeneidad del paisaje, mientras que hacia la izquierda las especies que son, digamos, favorecidas por los paisajes más simples. Y lo que vimos, que es nomás lo que voy a contarle muy rápidamente con el tema de las escalas, y que después son las escalas que les voy a mostrar que medimos los efectos. Por ejemplo, Calomis laucha, que es una especie favorecida por el agroecosistema, vemos que los principales efectos, digamos, su mayor ocupación es en paisajes simples, y con un efecto, el efecto más fuerte fue a los 200 metros. Para Calomis musculino, otra especie favorecida por los paisajes simples, los efectos principales los vimos a 200 metros, y así podemos ver las distintas especies, en general todas las otras especies, digamos, aumentan su ocupación en función a la heterogeneidad del paisaje. Pero bueno, acá, por ejemplo, fíjense que hay una especie como Calomis venustus, que depende de la escala que nosotros miremos el efecto, muestra dos patrones totalmente diferentes. Lo que está en negrita es el efecto más fuerte. Si nosotros lo miramos a 500 metros, vemos que está favorecido por la simplificación del paisaje, pero si lo miramos a 150 metros, vemos que está favorecido, a una escala de 150 metros, favorecido por la heterogeneidad del paisaje. Un poco eso muestra la importancia de medir los efectos a la escala espacial adecuada. Y bueno, acá claramente podemos ver qué ocurre con la heterogeneidad del paisaje y las distintas especies. Por ejemplo, las especies que respondieron a 150 metros, como Calomis venustus y Acodon dolores, Calomis venustus en verde, Acodon dolores en rojo, lo que primero acá tenemos graficada la ocupación y la heterogeneidad del paisaje. Lo que primero vemos es que, evidentemente, la especie con mayor ocupación, que no voy a hablar de abundancia porque no es abundancia, pero es como un cierto estimador de la abundancia, entre estas dos es Calomis venustus, y menos ocupación Acodon dolores. De todos modos, lo interesante de ver esto es que ambas especies, mirándola a los 150 metros, que es donde dio a la escala más fuerte el efecto, su ocupación aumentan con la heterogeneidad del paisaje. Lo mismo ocurre con con Acodon azarae, que acá está en rojo, que es una de las especies con mayor ocupación del ensamble, y lo mismo ocurre con Oligorhizomis flavensen. A medida que aumenta la heterogeneidad del paisaje, aumenta su ocupación. Pero de todos modos, si nosotros nos detenemos un poquito a ver qué pasa acá con Acodon azarae y ahora Calomis musculinus, que es una especie que ha sido favorecida por el agroecosistema, vemos que estas dos especies, si bien las dos tienen una ocupación alta en todos los rangos de heterogeneidad del paisaje, Calomis musculinus, a diferencia de Acodon azarae, muestra
una asociación, una asociación inversa a medida que aumenta la complejidad del paisaje. Es decir, su ocupación va disminuyendo a medida que aumenta la complejidad del paisaje, mientras que Acodona saharae aumenta su ocupación a medida que aumenta la complejidad del paisaje. Y después tenemos especies como Oxymiqueros rufus, que muestra un patrón muy parecido al de las otras especies que incrementan su ocupación con la heterogeneidad del paisaje, y un comportamiento totalmente distinto que es el de Calomis laucha, que es una especie muy asociada a los cultivos. Fíjense, su ocupación es mayor en los paisajes simples que en los paisajes complejos. A medida que aumenta la complejidad del paisaje, la ocupación de Calomis laucha disminuye. Y los dos marsupiales, que respondieron a una escala de 600 metros, tienen una ocupación muy baja, porque como les dije, son especies muy del espinal y de pastizales naturales, pero a medida que aumenta la complejidad del paisaje, su ocupación aumenta. ¿Qué pasó con la riqueza de especies? Esta es una no es la riqueza de especies como estamos acostumbrados a ver, que es número de especies para un sitio dado. Esto es una riqueza que se estima a partir de los modelos de ocupación bayesianos, ¿no es cierto? Entonces, una riqueza de especie estimada. Nuevamente, en función al índice de Shannon, al índice de diversidad de hábitat de Shannon, y para las distintas escalas. Vemos que la escala, el ajuste está dado por la línea continua, y la escala todas las escalas, digamos, la riqueza de especie aumenta a medida que aumenta la complejidad del paisaje. Y la escala la que mejor muestra eso es la escala de 200 metros. Muestro nada más que la métrica del índice de Shannon, porque en realidad la relacionada al perímetro área, voy a volver un poquito para atrás, que es esta, que tiene que ver con la heterogeneidad configuracional, muestra patrones similares. Por lo tanto, decidí mostrarle las del índice de Shannon. Bien, entonces, la heterogeneidad del paisaje es un factor clave para mantener la biodiversidad y la persistencia de las especies. Esa heterogeneidad no solo está dada por la cantidad de parches de hábitat natural que tenga, sino todo lo distinto que tenga, incluso la diversidad de cultivos, diversidad de coberturas que tenga dentro del agroecosistema, que incluso favorece a algunas especies, como Calomis laucha, que nosotros la clasificamos como especie especialista de cultivo. La conservación de hábitats naturales y selvas naturales maximiza la ocurrencia y la riqueza de especies, y una complejidad del paisaje a una escala espacial de 200 metros, que es aproximadamente 16 hectáreas, beneficia la mayoría de las especies del ensamble de pequeños mamíferos. Digamos que uno con este tipo de herramientas podría estar dando, ¿no es cierto?, pautas de manejo para mantener una cierta heterogeneidad. Y en el trabajo en sí se recalca, al igual que lo que habíamos visto como componente importante de heterogeneidad dentro de los agroecosistemas, la importancia de los hábitats lineales como fuente de heterogeneidad en los paisajes agrícolas. Cosa que con la intensificación se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque al agrandarse los lotes de cultivos, se fue perdiendo hábitats lineales. Y esos hábitats lineales son fundamentales, no solo porque pueden sostener poblaciones, como de hecho lo hemos visto en otros trabajos, de pequeños mamíferos, sino también como corredores de
que vamos a ver que bajo cierto tipo de agricultura, como la convencional, muchas veces están en desaparición por la fumigación. Bueno, hasta ahora les conté un poco de qué ocurre con la heterogeneidad del paisaje y el ensamble de pequeños mamíferos en un agroecosistema. Pero todavía no hicimos jugar acá lo que tiene que ver con los distintos manejos agrícolas. Gran parte de nuestro trabajo en los últimos años fue tratar de entender las diferencias en relación a el manejo orgánico y al manejo convencional. El manejo orgánico, que se encuentra muy poco representado en nuestro país, y en Córdoba específicamente lo que nosotros trabajamos es con un manejo orgánico extensivo, es decir, a gran escala. En comparación con el manejo agrícola que vemos por todos lados cuando vamos por una ruta en toda la región pampeana, que tiene que ver con el manejo convencional. Bueno, la agricultura orgánica en Argentina se caracteriza por labrar la tierra, práctica que se hacía antes de la década del 90, para el control mecánico de malezas, no usa fertilizante ni pesticida sintético y no realiza un manejo intencional de los bordes de hábitat. Y, a su vez, una de las características interesantes que tiene el manejo orgánico extensivo es que tiene mucho más diversificada la producción, ya sea en tipos de cultivo, de coberturas de cultivo, como en pasturas para la ganadería. La contracara de esto es el manejo convencional, ¿no es cierto?, con, un poquito ya le conté, con el paquete tecnológico como se aplica en la Argentina, semillas genéticamente modificadas, control de malezas por agroquímicos, fertilización, control de plagas por pesticidas y bueno, y sobre todo la siembra directa, ¿no?, que es la no labranza de la tierra como una forma de conservación del suelo y que hoy prácticamente el 90% de la superficie o más está en relación a la siembra directa, que bueno, ya sobre ese tema seguramente un colega acá que va a dar el seminario la semana que viene va a hablar sobre eso. Bueno, el área de estudio para esta parte en la cual vemos el efecto de los manejos agrícolas está comprendida en el centro del centro sur de la provincia y hacia el este, ¿no?, con campos bajo manejo orgánico, que son los parchecitos esos verdes, y dos tipos de convencionales que vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. ¿Cuál es la diferencia principal entre lo que nosotros podemos ver estacionalmente entre ambos tipos de manejos? Nosotros nos interesan mucho los bordes, porque son los relictos de hábitat natural, los bordes de hábitat, ¿no? Los hábitats de estos son lineales, es decir, son más largos que anchos, pero bueno, son los relictos que más se asemejan a lo que alguna vez fue la cobertura natural de la zona. Entonces, si bien, por supuesto, en ellos no solamente crecen vegetación nativa, sino gran parte de malezas introducidas, o de especies de vegetación introducida. La principal diferencia, si vemos acá, como las fotos que un poco representa esto como una cosa estática, las principales diferencias se ven entre los dos tipos de manejo en primavera y en otoño. En donde en primavera prácticamente en el manejo convencional no tenemos cobertura vegetal de los bordes,
y tenemos algún rastrojo o alguna siembra que recién está creciendo algún cultivo. En verano, no, si los manejos convencionales están manejados racionalmente en el sentido del uso de agroquímicos, como este caso, prácticamente no parece haber tanta diferencia, y sí en el otoño, ¿no? Donde la cobertura verde de los bordes se mantiene en el orgánico, mientras que en el convencional es toda materia orgánica seca. Y un poco de eso se refleja acá, en este gráfico, en donde tenemos la cobertura vegetal, el volumen vegetal, perdón, acá BC volumen vegetal, y Plant Litter, que bueno, es la materia seca, para 2 años, y orgánico y convencional. Si vemos, si bien hay diferencia, en el orgánico siempre hay un poco más de cobertura que en el convencional, la materia orgánica seca es más alta siempre en el convencional que en el orgánico. Entonces, este volumen vegetal en el manejo orgánico está dado principalmente por materia vegetal verde, mientras que en el convencional está dado en gran proporción por materia vegetal seca, lo que hace que sea de menor calidad. Entonces, un poco explicándole un poco estas diferencias, ¿no? Tratamos de medir algunas cosas relacionadas con los pequeños mamíferos, algunas, solamente le muestro 2 de todo lo que hicimos, pero algunos parámetros poblacionales, como el número de hembras reproductivas, entendiendo que aquellos bordes que sostienen más hembras reproductivas serían de mayor calidad que aquellos bordes que sostienen menos hembras reproductivas, que es el gráfico acá de la derecha. El A es el manejo orgánico y el B es el manejo convencional. Y lo que vimos es que los pequeños mamíferos, por lo general, ¿por qué las hembras? Porque los pequeños mamíferos, y los mamíferos en general, pero en general, las hembras compiten por el espacio para criar a sus crías, entonces demandan de una mayor calidad de los hábitats, y por eso la utilizamos como indicador de calidad de hábitat, es decir, número de hembras preñadas, básicamente, porque estos son número de hembras preñadas o amamantando. Entonces lo que vimos que en el manejo orgánico, y bueno, y acá también el gráfico lo que muestra la asociación con el volumen vegetal. Pero bueno, lo más interesante es que los bordes, esto es un gráfico de frecuencia, los bordes en el manejo orgánico, ¿no es cierto?, pueden sostener hasta 1, 2, 3 hembras, 4 hembras y 5 hembras preñadas. Mientras que en el manejo convencional, como máximo, se pueden sostener hasta 2 hembras preñadas, y la mayoría de los bordes solamente en el manejo convencional sostienen 1 hembra preñada. Y el otro indicador, que bueno, esto es toda una línea de trabajo dentro del GIEPCO, que desarrolla uno de los investigadores, relacionada, ¿no es cierto?, a la asimetría fluctuante. Es decir, en este caso usamos caracteres exomorfológicos, que son el largo de la pata trasera, y acá tenemos 3 especies, una especie mucho más dependiente de la cobertura vegetal, que vive en el borde y que depende de la calidad del borde, como Acona sarae, y 2 especies que nosotros decimos que dependen mucho menos del hábitat natural, se las arreglan Calomis musculinus, si bien prefiere el borde, es favorecido en cierta forma, como vimos incluso en la diapositiva anterior, que era una de las especies desfavorecida por la heterogeneidad del paisaje, y la otra especie, Calomis laucha, que directamente la definimos como una especie de cultivo, ¿no?, especialista en cultivo. Entonces,
estas dos especies, digamos, dependen mucho menos de la calidad del borde, por todos los antecedentes que nosotros teníamos, que Akodo Sara. Entonces nuestra hipótesis era que justamente uno debería encontrar mayor diferencia en los caracteres bilaterales, como son el largo de la pata, que lo esperado por azar en Akodo Nasarae, en el manejo convencional, que en el manejo orgánico, que básicamente es lo que me mide la asimetría fluctuante. Entonces, lo que encontramos que como indicador, ¿no es cierto?, la simetría fluctuante para ver los dos tipos de manejo funciona bastante bien, porque Akodo Nasarae, que es la que más depende de la calidad del borde, mostró mayor asimetría fluctuante, mayor diferencia de la esperada por azar entre el largo de la pata izquierda y la pata derecha, mientras que en las otras dos especies generalistas no observamos diferencias, o que no dependen tanto de la calidad del borde. Bueno, y un poco ahí también en fotos, no todos los manejos convencionales son iguales, y un poco eso es lo que vamos a ver en las diapositivas que siguen. Acá tenemos un manejo, una agricultura orgánica, amigable con el ambiente, una agricultura convencional más amigable con el ambiente, es decir, menos intensiva, donde se mantienen los bordes, donde no se fumigan, y esta realidad, que lamentablemente es bastante común en nuestro agroecosistema, que es una agricultura altamente intensiva, menos amigables con el ambiente, y donde directamente la única cobertura que se ve es la de los cultivos. Bueno, y como les dije, acá nuestro interés era poner en juego el efecto del manejo y ver qué pasaba a escala de paisaje. Habíamos visto que a escala local, a nivel de pequeños mamíferos, se veían diferencias entre el manejo orgánico y el manejo convencional. Entonces, las hipótesis que acá pusimos a prueba son que en paisaje simple, la riqueza y la ocupación de especies, más dependiente de hábitats naturales y seminaturales, serán mayor en campos bajo manejo orgánico que en convencionales. Este efecto positivo del manejo orgánico se diluye a medida que la complejidad del paisaje aumenta. Es decir, el manejo orgánico va a andar muy bien según lo que nosotros pensamos y según los antecedentes que teníamos en paisaje simple, pero a medida que el paisaje se haga muy complejo, más complejo, tal vez las diferencias no sean tan notorias entre el manejo orgánico y el manejo convencional. Y la otra hipótesis era que las especies menos dependientes de hábitats naturales y seminaturales tienen mayor probabilidad de ocupación en paisajes simples, independientemente de las prácticas de manejo. Un poco en base a los antecedentes que nosotros traíamos de lo que les mostré anteriormente. Y con respecto a las aves, que esto está en desarrollo, y es una tesis que está en desarrollo, entonces van a ver que es más general lo que nos preguntamos, es que la ocupación de los grupos funcionales y especies de ave es mayor en campos bajo manejo orgánico en general, y en cultivos anuales orgánicos que en los convencionales. Bueno, y ¿qué vimos? Un poco estos gráficos nuevamente, estos estudios ya en función de los resultados que habíamos obtenido en el trabajo anterior, los resultados que les mostré anteriormente, se hicieron a 200 metros, a escala espacial de 200 metros, y muestran nuevamente, acá por especie, ¿no? La ocupación de cada especie en los tres manejos en relación a la heterogeneidad del paisaje. En verde es el manejo orgánico, en amarillo es el manejo convencional de baja intensidad o más amigable con el ambiente, y en rojo es el manejo convencional, el más intensivo, el que tiene los bordes prácticamente pelados.
En general lo que vimos, que independientemente de la especie, siempre la ocupación de las especies es más alta, ¿no es cierto? Acá tengo Calomis laucha, que era el especialista de cultivo, favorecida por los paisajes simples, Calomis musculinus, igual, la menos dependiente de ambientes naturales, y las otras 4 especies son especies dependientes más de parches de ambientes naturales. Entonces, en general, independientemente de eso, se ve que hay mayor ocupación en el manejo orgánico. El verde siempre está por encima de los otros, del amarillo y el rojo, pero la relación con la heterogeneidad del paisaje cambia según las especies. Por ejemplo, fíjense, y según los manejos, Calomis laucha en el manejo orgánico, que es la menos dependiente de ambientes naturales, disminuye su ocupación a medida que aumenta la heterogeneidad del paisaje, pero lo interesante de eso es que y muestra una buena ocupación en paisaje simple, pero lo interesante es que, bueno, empieza en los manejos convencionales de alta intensidad, su ocupación empieza a aumentar a medida que aumenta la complejidad del paisaje, y prácticamente, si uno proyecta esto, probablemente se iguale a la del manejo orgánico. En el manejo convencional se ve para Calomis musculinus, que es otra especie que depende menos de los ambientes naturales, se ve prácticamente lo mismo, es decir, cómo a medida que aumenta la complejidad del paisaje, ¿no es cierto?, ya el manejo intensivo no es tan marcado, mente negativo sobre la ocupación, va aumentando, y los otros dos van disminuyendo, y lo mismo se observa en las especies no especialistas, sino que más dependen de ambientes naturales, su ocupación aumenta a medida que el paisaje aumenta en los manejos más intensivos. Prácticamente igualándose con el manejo orgánico. Entonces, el contexto del paisaje amortigua el efecto positivo de la agricultura orgánica, ¿no? En paisaje simple, la agricultura orgánica incrementa la probabilidad de ocupación de las especies más dependientes de hábitats naturales y seminaturales en general. En campos bajos, manejo convencional intensivo, la complejidad del paisaje incrementa en general la ocupación de todas las especies, que son las líneas rojas, y especies menos dependientes de ambientes naturales, como Calomis laucha, tienen los mayores valores de ocupación en paisajes simples, independientemente del tipo de manejo. ¿Y qué pasa con esta riqueza estimada? Bueno, la riqueza estimada, en general, la riqueza de especies siempre es mayor en el manejo orgánico, pero a medida que aumenta la complejidad del paisaje va disminuyendo. Esta riqueza, como es una riqueza estimada, está muy influida por la cantidad de datos que nosotros tenemos de cada especie, por los datos de ocupación, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces lo que nos pasa con este estimado es que no es del todo buena la estimación de la riqueza, porque están aquellas especies que tienen menor ocupación, como en el caso de Oxymicteros rufus o Oligoryzomis flavense. En paisaje simple la riqueza de especies es mayor en campos bajo manejo orgánico que convencional. En manejo orgánico la riqueza de especies disminuye con la complejidad del paisaje. Bueno, entonces en general los resultados resaltan la importancia de considerar la complejidad del paisaje cuando se implementan prácticas de manejo como medidas de conservación de la biodiversidad en agroecosistemas. Es decir, un poco el manejo convencional en general, el manejo orgánico es muy importante en paisaje simple, pero si nosotros tenemos manejos convencionales con paisajes heterogéneos, ya el manejo convencional no es tan negativo
como un manejo convencional en un paisaje simple, por lo menos para la diversidad de pequeños mamíferos. Bueno, y con respecto a las aves, nuevamente la aproximación metodológica es a través de modelos de ocupación, a través de una aproximación bayesiana. Estos son gráficos de efectos. Y en general simplemente les muestro, lo que más me interesa es que vean esto de acá arriba. El estudio en aves se hizo en primavera y en verano, los muestreos, porque siguiendo un poco el ciclo, siguiendo el ciclo reproductivo de las aves, del inicio y del final de la reproducción, y también en relación a cómo cambia el agroecosistema, la fenología de los cultivos desde el inicio, desde la primavera, en donde la cobertura es muy baja en los campos de cultivo, a el verano, donde ya están los cultivos en pleno crecimiento. Y lo que les decía, que un poco acá, lo que me interesa que veamos en esto, porque no voy a entrar en cada especie, acá lo que estamos graficando son las especies, ¿no es cierto?, la ocupación de las especies en relación a la interacción entre la proporción de cultivo y el manejo orgánico, ¿no? Entonces, hacia la derecha deberíamos ver las especies que son favorecidas por el manejo orgánico. La comunidad de aves es muy amplia comparada a los pequeños mamíferos. Hay especies que tienen mucha más ocupación que otras, pero bueno, lo que a mí me interesa es que veamos un poco esto. Es decir, en primavera los granívoros son principalmente favorecidos por la proporción de cultivo orgánico, mientras que en verano principalmente los insectívoros. Y bueno, y vamos a ver un poquito en detalle eso. Esto le muestra lo mismo. En general, lo que acá estamos viendo es la probabilidad de ocupación, pero por grupo funcional, ¿no? Insectívoros en primavera-verano, omnívoros en primavera-verano, lo mismo para los granívoros y lo mismo para las rapaces. Y lo que vemos, esto por una cuestión gráfica se ve muy poco porque son muchas especies, hay algunas con muy poca probabilidad de ocupación, pero en general lo que vemos es que hay una asociación negativa de todos los grupos funcionales a medida que aumenta la proporción de cultivo anual. Es decir, cultivo anual representado principalmente por maíz, soja, principalmente, pero bueno, puede haber algo de maní, muy poquito, algo de sorgo, pero bueno, estos cultivos, a medida en general, todos los grupos funcionales, en general disminuyen a medida que aumenta la proporción de cultivo. Pero bueno, como les mostraba en el gráfico, en algunos casos, que acá se ve muy poco, en verano, la ocupación de los insectívoros aumenta a medida que, que aumenta el cultivo orgánico, la proporción de cultivo orgánico, que es el verde, perdón, que no se lo dije, acá está, y en el caso de primavera, los granívoros. Entonces, la probabilidad de ocupación de los grupos funcionales tiende a disminuir con el aumento de la proporción de cultivos anuales en la agricultura en general y en la agricultura convencional en particular, y los granívoros en primavera y los insectívoros en verano respondieron positivamente a la interacción entre la proporción de cultivos anuales y la agricultura orgánica. Cuando vemos qué pasa, por ejemplo, con los insectívoros, bueno, acá que hay especies que están puestas como insectívoros, como el corbatita, el tordo renegrido y el misto, que en realidad no son insectívoros puros, pero sí para la época en que nosotros realizamos el estudio, que es la época reproductiva. Es decir, eso los pusimos acá dentro de los insectívoros y lo analizamos dentro de los insectívoros. Lo que observamos que la tijereta
tiene su ocupación disminuye a medida que aumenta la proporción de cultivo, tanto orgánica como convencional, orgánico verde, convencional naranja o rojo, pero siempre la ocupación de la tijereta es mayor en ambas estaciones, en primavera y verano, es mayor en el cultivo orgánico, y sobre todo eso se nota mucho más en verano que en el cultivo convencional. Y después para lo que es el corbatita, el pijuí, este de acá, el doradito, este de acá, un mixto, y el tordo renegrido, hay una interacción entre la proporción de cultivo orgánico, ¿no es cierto?, y entre la proporción de cultivo y el manejo orgánico. Es decir, a medida que aumenta la proporción de cultivo orgánico, estas especies aumentan su ocupación. Todas tienen un comportamiento similar. Entonces, la probabilidad de ocupación aumenta con la proporción de cultivos anuales orgánicos y se mantiene constante o disminuye con las convencionales. Y esto principalmente en relación a, nosotros creemos que principalmente tiene que ver, y eso sí, esto perdón, no se lo dije, pero fíjense que se da en verano, que es cuando los manejos convencionales, los lotes de cultivos convencionales, los cultivos convencionales son mucho más homogéneos por el manejo que se hace de las malezas con agroquímicos y por supuesto también los bordes. Entonces hay una menor heterogeneidad de la cobertura vegetal, que no sea el cultivo, por lo tanto una menor diversidad de insectos, una menor disponibilidad de insectos y también de percha. En un trabajo que estamos haciendo ahora, para cada uno de estos bordes, para cada manejo, tenemos medido la disponibilidad, se hicieron muestreos de insectos, y tenemos medida la disponibilidad de insectos, y bueno, eso está todo en elaboración. Nos agarró la pandemia para poder terminar de ver las muestras, pero son muchísimos datos, y la verdad tenemos bastante expectativa para poder entender todo esto. La otra, que les había dicho los omnívoros, me voy a detener simplemente en las perdices. Acá tenemos que nuevamente vemos una interacción entre la proporción de cultivos anuales y el manejo, el orgánico, para el caso de la perdiz común, aumenta a medida que la ocupación aumenta, a medida que aumenta la proporción de cultivo orgánico en primavera y en verano, para la Rhynchotus, la copetona colorada. A medida que aumenta nuevamente la proporción de cultivo orgánico, aumenta su ocupación. Estas especies, la explicación es parecida que para los insectívoros, dependen mucho de la cobertura vegetal, estas especies, y en el manejo orgánico, a su vez, el hecho de no hacerse un control de malezas con agroquímicos, favorece justamente esa cobertura, por lo tanto también mayor disponibilidad de alimento, de refugio para nidificación. Y por último, la otra especie que mostró alguna diferencia para primavera es la torcasita esta, que muestra que su ocupación aumenta a medida que aumenta la proporción de cultivo orgánico. En general, los granívoros en el área de estudio están comprendidos por palomas principalmente, y muchas de ellas son consideradas plagas. Estas, aparentemente, nosotros creemos que se alimentan de granos, ¿no es cierto?, que quedan en la época, por eso en primavera, sobre todo en los
padlet, no me sale los rastrojos, y de brotes de las plantas de soja, de los rastrojos de trigo, y en primavera, digamos, esos rastrojos son mucho más pronunciados en el manejo orgánico que en el manejo convencional. Entonces, en agroecosistemas industrializados, la agricultura orgánica afecta diferencialmente a los grupos y a especies, aumentando la ocupación de 3 especies de omnívoros, 6 de insectívoros y un granívoro. Y la labranza y la ausencia de pesticidas y herbicidas serían las principales características de la agricultura orgánica, lo que mejoraría las oportunidades de forrajeo y nidificación de algunas especies. De todos modos, en paisajes extremadamente homogéneos, como son los de nuestro agroecosistema, la eficacia de la agricultura orgánica como única medida para aumentar la ocupación de las aves sería limitada. Por esta razón es necesario aplicar manejos que aumenten la heterogeneidad de los paisajes más allá de la agricultura orgánica como única forma de manejo. Bueno, y ya para ir terminando, un poco quería tomar un poco la idea de este trabajo, que me parece que es bastante gráfico, el trabajo de Baker y colaboradores del 2018 de la Conservation Biology, que me parece que muestra muy bien un poco, y que tiene mucho que ver con el estudio de las especies comunes y de amplia distribución, la importancia que tienen, y cómo por ahí su disminución puede afectar o comprometer muchas veces muchos de los servicios ecosistémicos que se prestan, como son muchas de las especies de los agroecosistemas. Fíjense que en este gráfico lo que se muestra es la abundancia acumulada en billones y el número de especies, de 2.141 especies de aves, que muestran algún grado de declinación poblacional, y la contribución de la abundancia acumulada de esas especies, ¿no es cierto? Esas 2.141 especies, y las categorías de conservación según la USN. Es decir, en verde se muestra las que tienen poco interés de conservación, en celeste las que tienen algún riesgo, y en rojo las que se encuentran, tienen algún tipo de amenaza de distinto grado. Y si nosotros vemos el 95% de la abundancia, está explicado aproximadamente por 151 especies, de las cuales la mayoría de ellas tienen un interés de conservación menor. La mayoría, si ven acá, son todas verdes. Y solo 7 cerca de la amenaza, que son estas acá. Y 6 con diferente grado de amenaza. Entonces, un poco lo que, bueno, acá tenemos el gorrión, por ejemplo, que se encuentra en retroceso, y este es un mosquitero musical que es del hemisferio norte, del norte de Europa y Asia. Pero lo interesante de esto, un poco que pone este trabajo y empieza a sacar algunos números muy interesantes, es que esta especie se encuentra en retroceso. Aparentemente su abundancia se calcula en 500 millones de individuos maduros, y bueno, y hace una relación de que un individuo maduro pesa más o menos 10 gramos. Entonces, lo que dice el trabajo es que equivalen a 5.000 toneladas de biomasa, y ha tenido un 10% de retroceso en los últimos 10 años, ¿no? Y un poco lo que llama la atención, que eso significa en biomasa 50 millones de individuos y 500 toneladas de biomasa. Y un poco lo que rescata esto es la importancia, no solamente y cómo, de pensar en la conservación en especies que son comunes y de amplia distribución.
por lo que significa en pérdida de número de individuos, en pérdida de biomasa, y en gran medida en pérdida de servicios ecosistémicos. Porque la mayor parte de los servicios ecosistémicos están dadas por estas especies comunes y de alta y de amplia distribución. Y cómo, en cierta forma, nuestros esfuerzos de conservación dejan afuera a estas especies. Esto un poco grafica bastante bien lo que pasa con los agroecosistemas. Si bien este ejemplo en aves es muy interesante porque creo que es aplicable también a otros grupos de vertebrados, y de hecho que, bueno, una parte importante ahora del desarrollo de nuestra línea de investigación va orientada a poner a prueba los servicios ecosistémicos que están asociados a la biodiversidad en los agroecosistemas, como principalmente relacionados con aves, pequeños mamíferos y también insectos, por supuesto, en lo que es la dispersión y predación de semillas. Y creo que nada más. Bueno. Muchas gracias, José.